Que el Señor les bendiga. Les habla el hermano Josué Vargas de la Iglesia Bautista Puerta La Hermosa en San Antonio, Texas. Estamos transmitiendo en Radio Bautista El Calvario en Oklahoma City y por medio de Voz del Evangelio en Dallas, Texas. En San Antonio, Texas transmitimos por Radio Puerta La Hermosa. También transmitimos por Radio Hombres y Mujeres de Fe. El día de hoy les traigo un programa llamado La Palabra que Permanece. Este programa está basado en la cita bíblica Primera de Pedro 1:25, la cual dice de la siguiente manera: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En este programa vamos a tener recuerdos de palabras que han sido de mucha bendición para el crecimiento espiritual. Y para comenzar pronto con el programa, recordaremos exactamente el día 26 de julio del año 2006. Era un domingo, cuando el pastor Joe Carrizales, quien era entonces el pastor titular de la iglesia Puerta La Hermosa, en un servicio cuando él dijo: abran sus Biblias en Segundas de Crónicas 7:14 y lean en voz alta conmigo. Para ser más realista, esto sonaba más o menos de esta manera. El pastor Joe dijo: abran sus Biblias y Léanlo en voz alta conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 7, y es el versículo 14. Y leamos juntos, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es más, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vean ustedes todo lo que el Señor promete. Si tan solamente, hermanos, lo queremos, si de veras lo deseamos, si de veras lo buscamos, si de veras estamos dispuestos a pagar el precio, si de veras estamos dispuestos a pagar el precio, el aplicarnos a las condiciones que el Señor requiere. Fíjense en Joel capítulo 12, versículo 12. Como dijo un hermano, allí está en la Biblia. Sí, puede ser que ese espacio no lo haya, pero allí está en la Biblia. Joel, capítulo 2 y versículo 12. Y dice de esta manera: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón, y no solamente vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, y es grande en misericordia, que se duele del castigo. Ahora pues, dice Jehová, convertíos de todo corazón. Y si estás en serio, que tenga esos ingredientes del lloro, del lamento y el ayuno. Hermanos, necesitamos de veras un avivamiento. Es tan fácil decirlo. ¿Y quién de nosotros no hemos oído al respecto de esa necesidad? Todos sabemos que esa es la necesidad más grande del momento. Alguien preguntó por la radio ayer a uno de esos grandes del pasado: ¿qué cree usted que es la necesidad más grande del pueblo cristiano en el momento? Y dijo una sola palabra. Dice: es fácil. Con una palabra la contesto: commitment. ¿Qué quiere decir eso? Un sentido real de compromiso. ¿Qué necesita la iglesia? Un sentido de compromiso. A real down to earth commitment to God. A consecration of our lives to Him
through service for him. Y es lo que la iglesia necesita. Pero la iglesia, hermanos, está muy fría. La iglesia ya ha relegado simplemente pues a llevar a cabo esa rutina de venir a la iglesia, oír, cantar, orar, irnos a la casa y ya poner por el olvido todo compromiso, todo deber cristiano, todo cuidado y interés por la obra, todo pendiente de los hermanos que se han alejado y un despego de la necesidad por buscar las almas para Cristo. Esas son cosas desgraciadamente ajenas. Esas nomás se recuerdan cuando venimos los domingos. Y eso, hermanos, para aquellos que vienen el domingo en la mañana, porque muchos ya ni en la tarde vienen. Hermanos, lo que se necesita. Necesitamos un avivamiento. Y este es el avivamiento, hermanos, que necesitamos: rasgar nuestros corazones, humillarnos de veras, convertirnos de nuestros malos caminos y darnos a la oración con ruego, lamento, lloro y ayuno. Es un precio que pagar. Y vivimos en tiempos modernos, vivimos en tiempos de compromisos mundanales, vivimos en tiempos de distracciones e ilusiones. Y hermanos, no dejamos de defender el hecho de que somos cristianos, cristianos salvos, cristianos de verdad. Pero la verdad, cristianos realmente no dispuestos a cumplir con lo que se requiere para llenar la medida del servicio cristiano que el Señor requiere. Por eso, en Revelación, en el mensaje a la iglesia, dice: esto tengo contra ti. Y si se fijan ustedes, hermanos, si nosotros fuéramos, fíjense en Revelación capítulo 2, si nosotros fuéramos como la iglesia en Éfeso, hermanos, ¿qué más necesitáramos? Dice allí en el capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y el Señor se está describiendo en esa capacidad. Dice: yo ando en medio de la iglesia y tengo a mi diestra las estrellas que representan a los pastores de las iglesias. Y fíjense lo que dice: yo conozco tus obras. ¿Qué clase de obras? ¿Qué dice allí? De arduo trabajo y paciencia. Y, en fin, hasta también resistes. No puedes soportar a los malos. Y luego hay una medida de convicción y de celo. Y pruebas a los que se dicen ser que no son. Y los pruebas mentirosos. Y dice, y como si no fuera bastante, dice: ¿y has sufrido? ¿Y has mostrado qué? Paciencia. Y repite: y en cuanto al trabajo, trabajas con afán, arduamente, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti. Con todo y eso tiene algo contra nosotros. Es lo que dice: tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. La hermana Cristina en su testimonio decía eso. Qué precioso es sentir oleadas de ese primer amor. Algunos de nosotros quizás no conectamos o no realizamos lo que implica el primer amor. El Señor quiere esa devoción indivisible, total, cabal y completa para con Él. Y todo lo demás es secundario. Pero esto es lo que hacemos. Hacemos todo para Él.
y a Él en lo personal y directamente se queda el último. Y más del tiempo, pues ya no nos queda ni tiempo ni lugar para Él. Pero que no diga que no estamos haciendo algo para Él. Dije y repito, hermanos, el Señor no quiere que hagamos nada para Él. El Señor quiere hacer Él algo a través de nosotros. ¿Ven ustedes? Pero cuando decimos, no, Señor, no te necesitamos, let me do alone. I know what to do. I know how to do it. And I don't need your help. You don't need to intervene. You just let me alone. I'm going to do it for you. El Señor dice, well, that's what you say, but I don't take it that way. Si lo vas a hacer por mí, entonces lo que yo quiero es que te rindas total y completamente a mí para yo poderte usar. Porque solamente cuando yo te uso se puede lograr algo que permanezca para la gloria de Dios. Y por eso, hermanos, fíjense aquí, todo lo que la iglesia de Éfeso hacía, tenía convicción, era celosa, resistía las doctrinas falsas y también no toleraba a los que andaban falsos y hipócritas y farsantes. Y los exponía. Y sufridos y trabajadores, como pocos, bien trabajadores, pacientes en la prueba. Pero con todo y eso, dice el Señor, para que mejor lo entiendan, vayan ustedes a 1 Corintios capítulo 13. Y ustedes han oído y leído este capítulo muchas veces. Y dice de esta manera, si yo hablase lenguas humanas y hasta arribara en que mis palabras se oyeran como palabras de ángel, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene y címbalo que retiñe. Así que no es la habilidad, sino la disponibilidad para que Dios nos use. ¿Ven? Uno puede hacerlo, puede predicar, puede, hermanos, tener talento y habilidades sobresalientes. Pero tiene que ser el Señor, no tiene que ser uno. Por eso dice, y no tienes amor. Amor, ¿a quién? A Él. Es lo que dijo, has dejado tu primer amor. Has dejado mi amor. Entonces, ¿qué dice? De nada. Viene a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Un golpe y se acabó. Duró nomás, entre tanto, vibró por unos segundos y fue todo. Ya no se vuelve a oír. Ya no es efectivo para nada. Luego dice, si tuviere profecía, el versículo 2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe y de tal manera que traspasase los montes, pero no tengo amor. ¿Qué? Nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aún cuando yo me entregara, cuando yo me dice aquí, ¿qué? En el versículo, ¿dónde leí? Oh, aquí estamos, el versículo 3. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor ahora, hermanos, para que alguien muera por otro, y para que se sacrifique uno a sí mismo por otro, es algo excepcional. Pero lo estás haciendo tú. Lo estás haciendo tú y no es el Señor. Por eso, hermanos, el libro de Hebreos, el capítulo 11, hay una lista inmensa de héroes de la fe.
porque no lo estaban haciendo para su gloria, no lo estaban haciendo para su defensa, no lo estaban haciendo para su bien, no lo estaban haciendo por su nombre. El Señor era los que los puso en esa situación y la soportaron hasta la sangre y hasta la muerte para dar la gloria a Dios. Vean ustedes, recuerden el caso de Esteban. Predicó y sabía que se le estaba viniendo encima. El mundo se llenaron de rabia los oyentes y sabía que de esa no se escapaba. ¿Y qué hizo? Siguió predicándoles hasta que ya las pedradas ya no podía él hacer más que sucumbir. Pero aún con su último aliento, pidió al Señor perdón por ellos. Y le dijo, Señor, recibe mi espíritu me entrego a ti. Así que no estaba haciéndolo por Esteban, lo estaba haciendo por el Señor. Y aunque se endurecieron y se tapaban sus oídos y gruñían sus dientes y gemían y gritaban, él tanto más les decía quién era el Señor. Y ellos lo resistían, tanto más insistía que Cristo era el Señor, el único Salvador. Y Dios lo estaba usando y impulsando y sosteniendo. Y lo sostuvo hasta el último momento. Y dice la Escritura, en la versión en inglés, que el Señor se puso de pie al lado del trono de Dios para decirle a Esteban, sube, mi hijo, sube, mi hijo, sube, mi hijo. Bien, buen siervo y fiel. Pero hay quienes dan su cuerpo. Hay quienes, hermanos, dicen, sí, ya no puedo, estoy cansado, ya. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y sí, hacen eso. Y hago esto y quieren que haga más y ya nomás no puedo, pero pues lo voy a hacer. Aunque me desgaste, lo voy a hacer. Y entonces está pensando en uno. ¿Ven? Cree que la cosa no se va a hacer sin que él tenga que seguir haciéndose el esfuerzo. Y entonces está pensando en que si no lo hace nadie, lo va a hacer. Dice el Señor, no. Yo lo voy a hacer, yo lo estoy haciendo, yo lo quiero hacer. Yo lo que quiero es nomás que tú estés entregado en mis manos y a mi voluntad. Y si no, de nada te sirve. Pero 35 años de estar enseñando y 35 años de estar visitando y 35 años de estar dando y sacrificando. De todas maneras, el Señor no lo ve de esa manera. Así que entonces, hermanos, dice el Señor, te falta una cosa. Y es el primer amor. Y hermanos, cuando dejamos que la carne intervenga, nos cansamos, nos fastidiamos, pero hacemos todo a punta de deber. Entonces ya eso no cuenta. Y esa actitud, hermanos, es cuando el avivamiento, cuando ya no hay avivamiento, cuando ya no hay conciencia, cuando no hay ese espíritu despierto a la necesidad que tenemos de Dios y del Señor en todo momento. ¿Cómo se necesita, hermanos? Un avivamiento que encienda fuego, ese fuego apagado. ¿Cómo se necesita ese avivamiento que se encienda conciencia que nos acuse de pecado? Este es el avivamiento, hermanos, que necesitamos. This is the revival we need. We need a revival that will bring God's people to its knees. Necesitamos un avivamiento, hermanos, que traiga al pueblo de Dios a postrarse de rodillas en arrepentimiento genuino. Eso de que, Señor, perdóname si te he ofendido. Oh, shut up, you're not real. Te ofendemos con el pensamiento, te ofendemos en desobediencia, te ofendemos en irresponsabilidad, le ofendemos en negligencia, le ofendemos en desobediencia, le ofendemos en el pensamiento, le ofendemos en la falta de disposición y luego decimos, Señor, si te he ofendido. Le hemos rete ofendido. Y por eso digo, no hay un arrepentimiento y un reconocimiento de nuestra pecaminosidad genuinamente.
The revival we need will have to see God's people in their knees in genuine repentance. That's the revival we need. And that's where it starts. Por eso leíamos en segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare y orare. No dice si orare y si humillare. Eso es lo que hacemos. Oramos y pretendemos humillarnos. Señor, perdóname, yo sé que soy faltoso. ¿Sabes que eres faltoso? Pues ¿por qué no arreglas esas faltas? ¿Para qué me lo dices si ya sabes? Ya el Espíritu Santo te ha reprochado. Entonces, ¿para qué me lo confiesas? Yo lo sé. Si me lo confesaras, si pidieras perdón, buscares mi rostro y te apartares de ese pecado, yo te perdonaría. Pero no hay una genuinidad. Alguien dijo respecto al altar, necesitamos alterar el altar, porque el altar es un lugar para morir. Que los que no quieran pagar ese precio, dejen el altar en paz. Yo prefiero, hermanos, que vengan como sea, pero que vengan. Pero hay aquellos que son más espirituales y más celosos que yo. Y dices, no hagas los papeles, no pretendas. Ya has venido muchas veces y sigues orando la misma cosa, sigues pidiendo perdón por la misma cosa y sigues levantándote y haciendo la misma cosa. Deja el altar en paz. ¿Ven ustedes la falta de un arrepentimiento genuino? Señor, he cometido este gran error, he cometido este pecado, esta grande falta. Perdóname. No lo vuelvo a hacer por tu gracia y con tu ayuda. Y hazme consciente y ayúdame a velar. No lo haré, Señor. Con tu ayuda no lo haré más. Pero simplemente venimos y le decimos al Señor, tú sabes, Señor, qué pecado. Perdóname. Procuraré no hacerlo. No te molestes, dice este siervo. No te molestes. Hay que alterar el altar. El altar es para venir y buscar a Dios con arrepentimiento genuino, con una determinación de que haya un cambio radical, con un propósito de que el Señor nos renove, que nos quebrante, que nos consuma, que nos transforme, que nos llene y que nos use. Pero no queremos. El hermano trajo un magnífico mensaje sobre la llenura del Espíritu Santo, lo que yo y usted y cada uno necesitamos. Pero hay un precio que pagar. The revival we need is a revival that will bring God's people to its knees in genuine repentance. El avivamiento que necesitamos, y si ha de haber avivamiento y si ha de comenzar, es cuando el pueblo de Dios se arrodille delante de Dios en arrepentimiento genuino. Pero cuando venimos al altar o venimos a la iglesia y nos proponemos y confesamos y le pedimos a Dios perdón, pero la mera verdad es que no hubo una hebra de seriedad. Seguimos lo mismo. Necesitamos, hermanos, un avivamiento que haga al pueblo de Dios humillarse uno ante el otro y confesarse sus pecados unos a los otros, a la iglesia y a quienes y a cuantos ha ofendido. We need a revival that will bring God's people to confession of sin to each other, to the church, and to its neighbors. No podemos, hermanos, tener espíritu de amargura, rencor. No podemos tener, hermano, odio, celo.
No podemos tener, hermanos, un espíritu mal conquistado. No podemos, hermanos, tener una mala voluntad a otro y esperar que el Señor nos dé de su llenura y de su poder y que Él nos use y nos encienda en fuego de su presencia y su poder cuando acá arde la perversidad de nuestro corazón. Ese es el avivamiento que necesitamos. Dirán, con razón, hermano, pues tanto que le pedimos a Dios que nos mande un avivamiento. No estamos nosotros esperando a Dios. Dios está esperando en nosotros. Amén. Escuchen esto. Este es el avivamiento que necesitamos. Esta es la manifestación y demostración de un verdadero avivamiento. ¿Cuándo? Los que están perdidos en nuestras iglesias reconozcan que lo están. We need a revival that will make the lost coming simply to church will not save them, and that they must be born again. Ese es el avivamiento que necesitamos. Número uno, que el pueblo de Dios se humille, ore y haya un arrepentimiento genuino. Dos, un avivamiento donde el pueblo de Dios reconozca y confiese su pecado al que ha ofendido el uno al otro. Incluso le diga a la iglesia, hermano, esto es que me ha pasado, si simplemente no dar detalles, decir, hermano, yo estaba hundido en amargura, yo abrigaba un coraje, un odio, una ira contra cierta o ciertas personas. Pero le he pedido perdón a Dios, le he pedido perdón a estas personas y le pido perdón a la iglesia. Y aunque no le dé detalles a la iglesia, pero la iglesia está viendo el arrepentimiento genuino y la medida de su sinceridad y de su humildad delante de Dios y delante de todos. Decir que queremos y que tenemos y que parece que hay avivamiento cuando seguimos los mismos y haciendo lo mismo y no hay los frutos del Espíritu Santo. A nadie estamos engañando, sino solamente a nosotros mismos. Necesitamos un avivamiento, hermanos, donde haya poder en todas las áreas del ministerio, comenzando con el púlpito y en las clases de la escuela dominical y en los ministerios de extensión. Necesitamos, hermanos, más del poder de Dios. We need a revival that will give the ministry more power. Y cuando el pueblo de Dios de veras se pone a orar y pedir y rogar y buscar ese poder, Dios ungirá el ministerio con su poder y su gracia. Aquí había bastante gente, hermanos, para convertirse en esta mañana. Y no sé si estuvieron hablando con una o dos personas, yo no veo ninguna tarjeta aquí, pero como falta la unción y el poder de Dios en el ministerio, en el ministro y en el ministerio. ¿Cómo hace falta? Hay iglesias, hermanos, que no hay un servicio, uno solo, incluyendo los miércoles, que no hay gente entregándose a Cristo. Porque no estamos esperando a ver si llega alguien que no conoce a Cristo.
Estas iglesias son los que andan todos los días en sus trabajos, sea en la escuela, sea en cualquier situación en que se hallen. Si están enfermos en el hospital, allí de espaldas en la cama están testificando a las enfermeras y al que está al otro lado de la cama. No importa cuál sea la circunstancia, todo el tiempo hay quienes están testificando. Y cuando esto se hace, el Señor promete que Él salvará y añadirá a la iglesia todos los días a los que deben ser salvos. Pero por eso, hermanos, no hay la responsiva. No estamos yendo, no lo estamos ganando. Gracias a Dios por los que se preocupan por eso y testifican, traen gente y ganan almas, pero son contados. Amén. Y esto es no para esos 4, 5, 6 o 7. Este es para usted, para mí, es para toda la iglesia. ¿Qué no oímos en la conferencia? Y si no estuvimos aquí, pues no. Pero no, este es para todos. No era nomás para Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé y esos 12. No, la gran comisión no era para ellos solamente. Comenzando con ellos. Y luego con los 120 que estuvieron en el aposento alto. Y luego con todos los creyentes, los 3,000 que se convirtieron de malas a primero en el mensaje que trajo Pedro. Todos, dice, después de la reunión de adoración y predicación, iban por las calles, por las casas, predicando y enseñando a Jesucristo. No había día que no se despidiera el servicio, que no se fueran todos, se esparramaban para ir a compartir lo que acababan de oír en el mensaje y de buscar las almas. Y predicó Pedro el segundo mensaje y eran 3,000 y 5,000 más de pilón, 8,000 en un golpe. Y en poco tiempo llenaron a Jerusalén con la palabra de Dios, porque es de todos, no es de unos. Y hermanos, el secreto para una restauración de espíritu en nuestra iglesia es que nosotros emprendamos el proyecto de salir a ganar las almas. Y si bien este sábado nos va a ocupar la actividad de preparación y el desfile y preparación para la escuelita, después de la escuela bíblica, hermanos, estaremos, así nos ayude y así nos haga el Señor. El designar equipos y decir, este equipo es del lunes y este equipo es del martes. Y porque ya sea equipo del lunes y el martes no quiere decir que no pueda seguir testificando cualquier otro día de la semana. Pero para ese día, saber que esta iglesia tiene gente que anda testificando, quizás en el trabajo, quizás con el vecino, quizás en la escuela, quizás echando gas al carro, en cualesquiera que sea la circunstancia, o simplemente proponerse ese día, designar ya que le toca ese día, 2 horas para ir y tocar las puertas, 1, 2, 3, 4, quizás toque 15 puertas y no hay quien responda, sígale, porque a lo mejor en la número 18, o la número 19, o la número 20, o quizás hasta la 21, Dios le va a dar algún alma, alguien se va a salvar y el Señor bien puede añadir alguien más a la iglesia. Y ese es un equipo, esa es una persona. Ahora, si son varias personas en un equipo de lunes y otras varias personas en el equipo del martes y otras tantas en el equipo del miércoles. Pero nosotros tenemos, hermanos, una actividad de visitación. Para comenzar, andamos buscando a los mismos cabezones que no quieren venir. Y se nos va allí todo el tiempo. Y le llamamos visitación. Y para comenzar, la mitad de los que tienen la obligación de salir a visitar, ni eso hacen. Y los que sí vamos, pues simple vamos a dar recordatorias. Y se fijan que estamos pasando por alto lo básico y lo principal, ganar las almas.
Oh, hermanos, el avivamiento que necesitamos es que el pueblo de Dios, el pueblo salvo, el pueblo convertido, tenga una visión de la bondad y la misericordia de Dios en comparación a la depravación humana. Pero estas cosas, hermanos, se han ofuscado ante los ojos de las personas salvas. Let me say it in English. We need a revival that will give to saved people a vision of the goodness of God in contrast of the depravity of men. Because these two things, unfortunately, have grown dim in the eyes of the saved people. Nosotros podemos ver a todos esos vecinos. ¿Quién sabe qué harán? No les importa. Son católicos. No tienen interés de venir a la iglesia, pero tenemos nosotros interés en sus almas. Hemos ido a testificarles. Hemos ido a extender una invitación. Dice un canto, nadie, ¿qué dice? Me dijo de Cristo. Nunca me hablaron de Cristo. Si el Señor viniera esta noche, ¿cuántas de esas personas? Si son 10 casas a lo largo del otro lado del templo, al otro lado del templo, incluyendo esta casa que está aquí, son los que están a la sombra del templo. Y son 11 hogares. Y por lo regular son 4 personas por casa. En 10 son 44, en 11 son 44 personas. Y de esas 44 personas, si el Señor viniera en esta noche y ya no hubiera más tiempo ni oportunidad, ¿cuánto de esas 44 personas que están a la sombra de la iglesia dijeran, esos de ahí nunca me hablaron de Cristo? Amén. Por eso digo, se necesita que el pueblo de Dios tenga una visión de la misericordia y la bondad de Dios en contraste a la depravación y pecaminosidad del hombre. Y seamos movidos a misericordia para ir a compartirles ese amor de Dios y para darles una gota de esperanza. Pero se ha ofuscado la visión. Ya no tenemos visión. Ya no sentimos compasión. Por eso no hay avivamiento. Y por el contrario, el avivamiento, eso es lo que nos daría. Déjeme apurarme porque ya me pasé 10 minutos. Tenemos un avivamiento, el avivamiento que necesitamos, hermanos. Es un avivamiento que enseñe o hagamos comprender a los hombres que sin el arrepentimiento y fe, simplemente no hay salvación. Así tengan religión, así vayan a la iglesia, así crean que son buenos y no le hacen mal a nadie. Sin arrepentimiento y fe, no son salvos, no pueden ir al cielo, todavía van en rumbo al infierno. We need a revival that will show to men that without repentance and faith, there simply is no salvation. And we need a revival, not worked up, but prayed down. Necesitamos un avivamiento, no de agitación humana, sino un avivamiento que pidamos que descienda de lo alto. No trabajarlo nosotros, sino recibirlo del Señor. A revival, a true revival,
Entonces, no es, hermanos, cuando tenemos una campaña de ganar almas y tenemos equipos y vamos todos los días a ganar almas y traer algún evangelista y traer y llenar el templo de gente. Y cuando ya se va el evangelista, se acaba el avivamiento. Ese no es avivamiento. A real revival is not gone when an evangelist is gone. But when a revival is prayed down, it lives on way past the time that the evangelist has gone. And we need a revival that will make saved people see lost people, that lost people are lost. Necesitamos un avivamiento que vea a todas las gentes perdidas hasta que usted le pregunte. Usted preguntarle a una persona y casi está segura, porque en su mayoría, de 20 personas, si quizá una de las 20, le diga, sí conozco al Señor, ¿cómo no? ¿Cuándo? En aquel lugar, en aquel tiempo, en tal fecha, fue tal el predicador, yo me acuerdo, fue en tal ciudad, yo le abrí mi corazón a Cristo, yo lo recibí como mi Salvador, yo sé que tengo la salvación de mi alma, y dan un testimonio claro de la salvación, si bien a lo mejor de los 20 ni uno, pero de 20 quizás uno. Y le pregunta, ¿conoces al Señor como tu Salvador? Si murieres ahora, ¿estás tú el 100% seguro que irías al cielo? La mayoría dijera, no, la mayoría. Y es a la mayoría que debemos de considerar perdidos, hasta que nosotros nos ocupemos en preguntarles si conocen al Señor y que si son salvos. De otra manera, considérense perdidos. Y cuando tengamos nosotros esa conciencia de la necesidad de las almas de los hombres, entonces podemos decir que hay avivamiento. Dios nos dé el avivamiento, hermanos, que necesitamos. El tiempo se nos está pasando. Vamos arriba de 2 meses. Y con todo lo que ustedes hacen, otra vez recuerden lo que dice a la iglesia de Éfeso. Con todo lo que ustedes hacen, y yo de mi parte se los agradezco, no estamos ganando terreno. En comparación a las oportunidades y a las semanas y los meses que han pasado, no tenemos las gentes que se han entregado a Cristo y las estamos reteniendo. Necesitamos, hermanos, la gracia del Señor. Déjenme terminar con decirles lo que dijo el gran Charles Finney, uno de los grandes hombres de avivamiento del pasado. No puede haber un avivamiento, y óiganmelo, cuando el señor amén y la señora ojos humedecidos no se encuentran por ningún lado entre nuestras congregaciones. There cannot be revival in the church when Mr. Amen and Mrs. Moist Eyes cannot be found in the congregation. Se vean que en nuestros amenes ya no hay amenes, en nuestras congregaciones ya no hay amenes. Se vean que si bien aquí uno que otro derrama lágrimas y es compungido y le ruega a Dios con lloro y lamento. Dice, ya es muy difícil hallar esas gentes en Puerta la Hermosa y en la mayoría de las iglesias. ¿No es cierto? Ustedes dirán si necesitamos un avivamiento o no. Vamos a venir al altar, hermano, vamos a orar. Gracias por escuchar el programa La Palabra que Permanece. Recuerda que tenemos una cita cada viernes a las 7 en punto de la tarde. La Iglesia Bautista Puerta la Hermosa en San Antonio, Texas, está ubicada en el 4023 de Pleasanton Road en San Antonio, Texas. Si te gustó el programa, por favor, déjanos en los comentarios qué te pareció el programa y comparte para que este ministerio siga creciendo. Que el Señor te bendiga.
eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú.